Hola, bienvenidos. Soy Wilson Barco y hoy seguimos hablando de Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra Venezuela. Esta vez apunta directamente al corazón de la economía del régimen, el transporte marítimo del petróleo. Buques sancionados, cargamentos detenidos, riesgos de incautación y un mensaje claro de Washington que va más allá de lo financiero. El petróleo venezolano vuelve a estar en el centro del pulso geopolítico. ¿Cómo afecta esto al régimen de Nicolás Maduro? Primero fue contra el narcotráfico. Ahora, como les digo en el corazón, el petróleo de Venezuela. Para entender qué significan realmente estas sanciones, qué cambia para Venezuela, qué no, y cómo impacta al régimen o a la gente del común, hoy nos acompaña Evanán Romero, director del Grupo Asesor Petrolero Venezolano, analista de amplia experiencia en el sector energético y en el funcionamiento real de la industria petrolera venezolana. Le doy la bienvenida. Gracias por atendernos. Muy bien, aquí estamos a la orden con ustedes y poder ayudarles a interpretar el tema en relación pues a Venezuela y en particular a su industria petrolera. Para comenzar, señor Evanam, en términos sencillos, ¿qué cambió exactamente en estas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela? ¿Qué relación hay de toda esta presión que tiene Estados Unidos y sobre todo en este momento tan crucial, sobre todas las acciones que se está haciendo y ahora solamente con los buques petroleros? Yo creo que ha habido un cambio fundamental de enfoque con respecto a las sanciones que diseñaron en el comando de la Operación Lanza del Sur. ¿En qué sentido? Bueno, que el número de víctimas no asociadas directamente con los grupos delictivos de los carteles de la droga eran demasiado altos y el presidente Trump no los aprobó o no los ha aprobado. Está en búsqueda de otras opciones. ¿Por qué esa relación desfavorable? Porque en el caso venezolano, que no es el caso árabe o musulmán, ni de los hutis, ni en el caso de Irán, las personas buscadas, las que tienen que responder a la justicia, se rodean de unos anillos con gente que no tiene absolutamente nada que ver, sino que son coartados, obligados, incentivados por la necesidad y el hambre a rodearse de cada uno de estos líderes. Entonces la proporción de víctimas con base a los buscados era demasiado alta. Y yo supongo pues que el presidente Trump, en búsqueda de una relación más suave, más aceptable a la comunidad internacional, dado que ya estaba siendo criticado en muchos círculos y hasta amenazado de juicio contra los derechos humanos, y reenfocaron a buscar dónde estaban las situaciones que podían ser mucho más inmediatas, aun cuando podía tomar un poco más de tiempo, y se diseñó o se seleccionó que era atacar la actividad esencial del país, que es un país monoproductor altamente dependiente de la industria petrolera. Me imagino que en ese momento pues se ha refocalizado hacia las sanciones. ¿Cuál es el caso venezolano? Es un caso muy especial o muy conocido, que es monoproductor, es altamente dependiente del mercado petrolero. Y ahora con la crisis creada por el gobierno socialista comunista de Hugo Chávez y Maduro,
La dependencia es mucho mayor y basta pues que se imponga unas sanciones restrictivas al flujo del petróleo. Yo creo que están encaminados a una solución mucho más inmediata y con menos víctimas del punto de vista Hola, cabezona, buenos días. de muertes asociadas a la solución del caso de esta campaña de la Lanza del Sur. ¿Por qué es dependiente? Bueno, siempre ha sido una economía monoproductora y que no ha logrado generar otras actividades fundamentales, a pesar de que tiene otras actividades, como el caso del acero, el aluminio y otras, nunca por el tamaño de la economía dependiente del petróleo, ha sido más fácil, más cómodo, especialmente para estos grupos ideológicos, era enfatizar la extracción del crudo y aprovecharse de la alta renta que él produce. Entonces, bueno, ya comenzaron estas incautaciones, especialmente porque ya era algo bien conocido, que Venezuela en una acción que se catalogó en su momento como suicida, cuando Hugo Chávez se pelea con George Bush y con los Estados Unidos y con Barack Obama, decide abandonar el mercado más remunerado, más atractivo, que era el Golfo de México, y se marcha al Asia. Obvio que era una decisión desde el punto de vista económico suicida, porque ya se perdería más de la mitad del margen que da un mercado que está a 5 días de navegación para un tanquero petrolero, lanzarse a 50, 60 días, donde los precios rigen en el propio sitio. De forma que, pero Hugo Chávez en su locura y en su ideología tergiversada y manipulada por Fidel Castro, toma esa decisión. Entonces ahora conseguimos esa alta dependencia con esos mercados. No hay, con todo el desempeño del señor Maduro, transportistas serios que quieran tomar esas operaciones, y se formó pues un grupo de tanqueros, de compañías de transporte eh, de, de muy mala reputación, que es lo que llaman los transportistas fantasmas, buques que ya llegan al final de su vida productiva. Entonces hay un comercio de ventas y reventas, buques que iban a ir a desguazaderos para convertirlos en metal ya a los 25 años de su vida activa, pues se convirtieron en una buena actividad para grupos transportistas fantasmas, como se le llama. Y esa es la situación en la cual está, y eso es lo que Estados Unidos conocía, pero que ahora se focalizó a impedir y a tomar posesión de muchas de esas embarcaciones. Entonces le está apuntando a la médula, al punto esencial de la economía y de la sobrevivencia. En estos momentos, pues, hemos estado vigilando la situación del almacenamiento, que es crítico. El crudo se ha disminuido 3 veces en el régimen de Chávez y Maduro, pero aún así, como ellos controlan el flujo, muy poco va a la población y a los demás sectores, sino que lo captura el propio gobierno. Para ellos sigue siendo, junto con el narcotráfico, la fuente importante de recursos monetarios para sostener sus actividades y sus socios a niveles internacionales, que comprenden pues un grupo de, de empresas y asociaciones nada recomendables desde el punto de vista de una conducta
en la escena internacional. Entonces, en este momento, no están saliendo prácticamente cargamentos. Venezuela tiene una amplia capacidad de almacenamiento en sus refinerías y especialmente en los sitios donde están los embarques de crudo, porque tienen que ser buques de gran capacidad, lo que llaman los grandes cargadores, VLCC, Very Large Crude Carrier, de manera de hacer un poco menos oneroso el flete hacia esos mercados. Entonces, eso fue el que se tomó hace unos cuantos días y son los que se están alejando del sitio. La voz ya se corrió, hay mucho giro en U de regreso y de escape de esa situación, y el señor Maduro se está quedando sin que esos transportistas arriesguen sus activos y su negocio y no están recalando en los puertos. En el puerto es uno solo donde se puede hacer, que es en la mitad del país donde están las playas de Puerto La Cruz. Ahí hay un sitio que se llama José y ya se están sufriendo las consecuencias. Entonces, los técnicos estamos conversando y intercambiando de cuántos días más le pueda quedar al régimen de producción, en el sentido de que hay que comenzar a cerrar actividades productivas, pozos, campos, etcétera, por cuanto ya el tancaje, que está entre 20 y 25 millones de barriles, todavía queda, yo diría que alrededor de unos 10 millones, pero que muy pronto ya se comenzará a cerrar la producción. Bueno, esto para Venezuela, obviamente, en la situación económica y financiera que está, sería un golpe muy duro, muy fuerte, que no lo soportaría. Ahí hay que mirar las cosas también, esta expresión que yo acabo de decir, porque el régimen siempre puede sobrevivir. Tienen demasiado dinero oculto por razones oscuras como la droga y también un poco más transparente como el negocio del petróleo, porque al final se sabe a dónde va. Un grupo de refinerías que tiene la República China, que llaman las cafeteras, que son refinerías muy sencillas, donde la operación es muy simple, es muy ineficiente, no equivale a las que están en el Golfo de México, donde al barril se le extrae todo el residuo y se convierte en productos comerciales. Estas no, estas dejan mucho residual. De manera para que son, económicamente no son atractivas para un país que no está sometida a persecución. Entonces, el régimen siempre tiene, obvio, su acceso a su dinero, pero la población sí tendrá que salir a la calle porque estamos en una situación ya de regreso de la hiperinflación, escasez de alimentos. Venezuela pues no tiene una alta capacidad productiva de sus alimentos, como es el caso de Colombia y otros países, y se va a ver sometida a una situación altamente crítica y ya tendrá que ser la población la que va a tener que salir. Por supuesto que ahora se verá mucho más respaldada porque sabe que está la Armada norteamericana y todo, que van a tener que entonces bajar botas en el sitio y proteger a la población. Se buscará indudablemente aquellos grupos militares que no se han mostrado, pero que sí uno tiene conocimiento, que están dispuestos ya a salir en una situación de emergencia como la que se pueda presentar. Bueno, esta Señor es mi Evanam, historia y veamos pues qué salimos, qué sacamos de ese relato. Gracias. señor Evanam, sobre toda esta exposición tan clara que nos está dejando, me quedó sonando algo. ¿Cómo es este tema de los buques fantasmas? Usted dice que son
buques antiguos que ya no están en funcionamiento. ¿Existe alguna red de contrabando de petróleo o cómo es ese movimiento que identificó ahora el gobierno de Estados Unidos? Sí, eso existe y está funcionando por muchísimos años antes del lío de Venezuela, pero tenía un rol un poco más escondido, se sabe que existe, hay como en todo, pues en grupos eh, delictivos o irregulares, no digamos tanto delictivos. Ellos ejercen una función del comercio que siempre existe, pero era muy pequeño. Esto se acrecentó con el caso Venezuela en los últimos 15 años que Hugo Chávez cometió ese gran pecado, esa horrible decisión de abandonar el mercado más atractivo y que remuneraba más el barril, que le quedaba a 5 días de navegación, para cambiarlo por uno que iba a 60 días y donde Venezuela tenía que pagar la diferencia de flete, que era enorme. Pero él creyó que le iba a poner de rodillas a George Bush, y así se lo decía cuando lo llamaba burro, borracho. Y Estados Unidos en ese mismo periodo, tan pronto salió Bush, se convirtió en la potencia petrolera más grande del mundo, porque creció de 5 millones de barriles, que estaba en declinación para el año 2008, y ya para el año 2013 tenía 13 millones y medio de barriles. Ahí él no lo vio porque se murió, pero el reto que él tenía no era con un enemigo secundario, era una potencia que puede hacer un logro como esto. Entonces, Señor bueno, Ivana, ¿usted por qué cree que Estados Unidos se está enfocando ahora en estos buques que son fantasmas y no bueno, lo es que está no hay haciendo otro. directamente contra PDVSA? Sí, lo que pasa es que no hay otros que están deseosos de poner en riesgo esas inversiones que son sustanciales. Hablas con unos armadores suecos, noruegos, griegos, que son los más importantes, y ellos quieren preservar su negocio y sus relaciones con la primera potencia del mundo. Y no van a meterse por ganarse unos dólares más o menos, pero siempre hay derivaciones de esos armadores que ven allí una oportunidad de hacer un negocio muy interesante a corto plazo. Entonces ellos compran estos buques y saben la edad que tienen y ya la proximidad a los desguazaderos de buque y conversión en metal, y hacen una oferta y van comprando esos buques viejos, y esos son los que dedican a ese trayecto. Y tripulaciones siempre se consiguen, países africanos, asiáticos, filipinos, que normalmente ocupan estos buques, pero que también hay unos que se atraen por los sueldos superiores que les ofrecen. Era porque en todo Señor hay Ivana, siempre una actividad. Dígame. señor Ivana, ¿este tipo de sanciones de Estados Unidos afectan al ciudadano del común o económicamente, pues luego de todos esos operativos contra el narcotráfico y ahora el petróleo, están afectando o podrían afectar los bolsillos del régimen? Bueno, es lo que he tratado de explicar. Eventualmente sí. Lo que pasa es que como es un régimen delictivo que ha acumulado miles y miles de millones de dólares, al régimen no lo va a poner de rodillas tan sencillo, porque tienen mucho dinero escondido. Al que va a poner de rodillas de primero es al pueblo, que el pueblo vive de las migajas que le da el régimen, de esas ganancias gigantescas que tienen. Ahora, cuando comienza este enfrentamiento entre una potencia, la potencia más grande del mundo, y estos grupos delictivos, por su sobrevivencia, donde el gobierno de los Estados Unidos ha visto conveniente para sus objetivos y sus planes el de no hacer una eliminación masiva de seres humanos para lograr que esta gente
detenga sus aspiraciones de seguir controlando a Venezuela y estas actividades de narcotráfico, el régimen y sus directivos llamados Cartel de los Soles está dispuesto a enfrentarlo, porque la decisión que ellos tomaron es: no vamos a huir de Venezuela. Nosotros consideramos que este es el sitio que mejor nos va a proteger. Y esa decisión cambia el curso de las cosas. Ellos han decidido permanecer en Venezuela porque consideran que es el sitio más seguro. Y los Estados Unidos no quiere atacarlos directamente porque tienen anillos de 200, 300 personas que viven miserablemente, que por una bolsa de comida están exponiendo su vida, pero que dentro de su alcance intelectual a lo mejor no se dan cuenta que están exponiendo la vida completamente, porque están coartados, obligados, chantajeados por el régimen. Entonces es una lucha bastante sui generis y muy desequilibrada. Entonces al final se va a ver que es la población la que primero va a sufrir las consecuencias de este enfrentamiento. Y la población, pues sí es verdad que no tiene, porque hay más de 85% de gente miserable que apenas le alcanza para una comida al día. Entonces han llegado a una situación de desespero que ante un enfrentamiento como este y de este tamaño, pues ellos van a ser las víctimas inmediatas. Pero lo que el gobierno americano no quiere es que sean víctimas de guerra por un misil que lance un dron, que sean por hambre o por la confrontación con el régimen, es como más tolerable y dura y es menos visible en los servicios noticieros mundiales, ¿no? Y esperan que esta presión de los Estados Unidos va a ser incrementante y de mayor tamaño y que al final logren desaparecer algunos de los líderes. Pero va a tomar más tiempo, va a ser más prolongada, el pueblo va a ser las primeras víctimas y habrá mecanismos como las fuerzas especiales que tienen los Estados Unidos, la CIA, de buscar en el interín disminuir el tiempo que tomaría la confrontación. Es lo que me supongo, pero no se va a resolver como esperábamos en un lapso de antes de fin de año. Ya se volvió a repetir la votación en el Congreso norteamericano y tuvo Trump la oportunidad de vencer las fuerzas del Partido Demócrata que quiere paralizar la operación Lanza del Sur. Eso ya despeja el camino para una extensión de esta operación bajo otro concepto. Señor Ebanam, ya para finalizar, quisiera que usted nos ayude a concluir, y ha sido fantástica la explicación que nos está dando en el día de hoy. Este petróleo de esas flotas fantasmas, o también como le dicen, grises, ¿para Sí. dónde iba ese petróleo? Y bajo su perspectiva, ¿qué podría pasar en los próximos días frente a todas estas sanciones que van no contra Venezuela, sino contra el régimen? Sí, bueno, esas flotas ya sufrieron, esas que llaman fantasma, pero que cambian de bandera, apagan el transponder en viaje, que están obligados las que ejercen esta función comercial internacional, pues tienen que identificarse y hay todos estos servicios que saben dónde va el barco X, Y, Z en su ruta desde Europa, Sudamérica, al Asia, porque sí, tienen un destino bien determinado. No cualquier refinería se mete a recibir ese crudo en esas condiciones, un crudo que está marcado. eh, una inversión tan importante como un sistema de refinador, pues toma cuidado cuál es el origen de ese crudo. Pero en esa zona del lejano Asia, en China, donde la República de China, el gobierno no
normalmente no lo recibe ese crudo en sus refinerías oficiales, sino que dice nosotros somos un gobierno tolerante que permitimos la actividad privada y esa es una actividad privada que paga sus impuestos y tal, pero todo el mundo sabe que es de una relación oscura, que está en una zona muy, muy especial, como decir, una zona libre industrial en la República de China, y ellos sí están dispuestos a los descuentos enormes que les llegue ese barril, pues a refinarlos y comercializarlos. Y antes, previamente, cuando la China empezó a ponerle restricción a la llegada de esos buques fantasmas, ellos hacían transbordo de barco a barco en una zona por Singapur, en Malasia, y ya los Estados Unidos ejerció su influencia y fueron desmantelados o desactivadas como unos muelles especiales en una de esas islas donde se hacía transbordo, porque iban entonces a otros buques más pequeños, mucho más oscuros, y los grandes se devolvían a las Américas, a las grandes travesías. Pero todo esto están dando, es un negocio que se conoce, pero era muy, muy marginal hace muchos años. Pero la llegada de Chávez y esa decisión que tomó de comercializar en el lejano oriente, porque él pensaba que iba a poner de rodillas a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos estaban con su propia producción declinante, tenían 5 millones, pero reaccionaron como reaccionan las grandes potencias y desarrollaron además pues su fuente del petróleo de arcilla y aplicaron las tecnologías del fracking o de la ruptura de la roca. En fin, todo eso tiene una historia, ahora hay que seguirla porque no es un pulseo que está comenzando y se va a decidir por las masas empobrecidas, desesperadas de Venezuela, que no van a poder ni siquiera tener una comida al día. Y la gente, sabiendo que hay una armada importante, va a tener más el coraje de salir a la calle. Y las fuerzas americanas, pues con la CIA y todos estos grupos, van a buscar que la gente salga y se produzca una insubordinación civil, pero ellos protegiendo y mirando de que el gobierno no vaya a causar una masacre que sería de proporciones muy grandes. Señor Evanán Romero, director del Grupo Asesor Petrolero Venezolano, para nosotros ha sido un privilegio tenerlo en nuestro programa. Nos ha dado una ilustración muy clara de lo que está pasando, de lo que podría pasar, ese concepto de todos estos buques fantasmas o crisis, como lo dicen. Agradecemos su tiempo, señor Evanán. Con mucho gusto, por acá la orden y encantado de conocerles y de darles mi visión del tema, en la cual, bueno, ya he pasado 62 años en el caso de la industria petrolera. De manera que tuve el privilegio y la naturaleza me dio la oportunidad de ver este encuentro. Es único. Muchas gracias y buen día. Muy buen día. Ya todos nuestros suscriptores, gracias por seguirnos. Cada día trataba nuestro equipo de investigar un poquito más allá de todo lo operativo, militar, político, sino de entender cada paso que se está llevando en el Caribe y sobre todo en Venezuela y contra el régimen de Maduro. Gracias por seguirnos. Nos encanta que nos escriban, que compartan, porque así nos va a permitir seguir creciendo. Hasta la próxima.